Listo, muchachos. Buenas noches. Vamos a llamar lista. Eh, supervisión 30A y 30B, ¿cierto? Correcto. Perdón. Correcto, magíster. Listo. Ángelo Lozano. Sergio Godoy. Julio Almeida. Tyron Bombón. Presente, magíster, buenas noches. Buenas noches. Abdón Aro. Presente, magíster. Perfecto. Edgar Poaquiza. Presente, magíster. José Jiménez. Johnny Álvarez. Cristian Chucaraguán. Perfecto. Presente, magíster. Giordano Ferretti. Presente. Luis Velastegui. Erwin Padilla. Pablo Octaguano. Presente, magíster, una buena noche. Buenas noches. Anthony Romero. Jimmy Achig. Roberto Carrasco. Pedro Martínez. Kevin Morales. Rommel Santamaría. Juan Verde Soto. Pablo Miranda. Jonathan Carrillo. Brian Olaya. Robinson Cusme. Fernando Carvajal. José Velázquez. Galo Ventimiglia. Luis Morocho. Peter Perrales. Luis Boada y Darío Medina. Bueno, listo, muchachos. Bueno, muchachos, para mí es un placer estar con ustedes hoy, tratar este tema que vamos a tratar el día de hoy, sobre el tema de generalidades e interfaces en el proceso SMAU. Bueno, pero antes quisiera que hablemos un poquito del proceso. Eh, cuando hablamos, cuando hablamos de SMAU, básicamente, ¿de qué proceso de soldadura estamos hablando? Con electrodo. Perfecto. Básicamente lo que hacemos es hablar del proceso de comúnmente conocido con palillo o electrodo, ¿sí? En el cual básicamente lo que hacemos es utilizar una máquina que nos genera un amperaje y con este logramos una fusión de material entre el metal y el material de aporte que sería el electrodo. Este proceso maneja un intercambio, prácticamente es un cortocircuito con el que realizamos y con el cual logramos
unas altísimas temperaturas, alrededor de los 3600 grados centígrados. Eso hace que el material se funda y con ese proceso nosotros logramos unir, ¿cierto? Los metales. Obviamente, pues esa es la teoría básica. El trasfondo de esto tiene mucho que ver con los diferentes procesos caligráficos, los diferentes pases que requiere una unión entre dos elementos metálicos, como es el pase de raíz, el pase de relleno, el pase de presentación. Cada uno de estos tiene una técnica, cada uno de estos tiene un manejo diferente de amperajes y también los diferentes tipos de electrodos que tenemos. Entonces, vamos a ahondar un poquito en ese tema hoy, vamos a charlar un poquito de eso y esperemos pues que se despejen algunas dudas o algunas inquietudes al respecto. ¿Listo, muchachos? Entonces voy a compartir pantalla. Me confirman, por favor, están mirando la presentación. Sí, magíster. Perfecto. Bueno. Bueno, las soldaduras MAU generalmente y sus interfaces. En esta presentación, pues básicamente miraremos la parte fundamental de las soldaduras MAU, de sus componentes esenciales hasta las técnicas de interfase. Eh, ¿Qué significa soldadura SMAU? ¿Alguien sabe? Utilizar un electrodo revestido. Sí, digamos que sí dijimos, pero digamos que SMAU es una sigla en inglés. ¿Alguien la conoce? La M es la que no recuerdo. Es Submerge, la M, Hardwell. Es Shielded Metal Arc Welding, lo que significa soldadura de metal por arco protegido. ¿Listo? Es importante que lo tengan en cuenta. Shielded Metal Arc Welding. Eso significa SMAU. También conocido como soldadura de arco de revestido, es un proceso versátil y ampliamente utilizado en la industria. ¿Por qué es un proceso versátil? A ver, y es el más utilizado en la industria. Porque tiene varias características. La primera de ellas, que es un proceso, digamos que económico, frente a otro tipo de procesos. Eh, es un proceso en el cual hoy por hoy, en cualquier situación de trabajo, en cualquier distancia, digámoslo así, lo puede solucionar, ¿sí? Los otros procesos tienen otras connotaciones, las cuales te limitan un poco, no te ponen, no te facilitan las cosas de una buena manera y por eso siempre se, se vuelve como el tema más fácil, más manejable. Transportar el soldador hoy por hoy. Pronto antes, cuando se utilizaban los soldadores de corriente alterna, esos transformadores pues sí eran equipos muy pesados y supremamente grandes y incómodos. Hoy por hoy los equipos que existen con corriente directa pues son equipos muy pequeños. Muchos de ustedes los conocen, son pequeños, son livianos, son multiprocesos. Entonces facilita muchísimo el tema de la ejecución del trabajo como tal. Buenas noches, dije. Pedro, ¿cómo vamos? Buenas noches. El principio se basa en la Creo que no fusión. me corresponde esta clase, perdón. Creo que no, don Pedro. Creo que no estamos en supervisión, don Pedro. Bueno,
Se basa, el principio Gracias, básico de profe, la, que nos prestó. perdón. Bueno, básicamente el principio es la fusión del metal base con un electrodo revestido mediante un arco eléctrico, el cual crea una unión fuerte y duradera. Ya hablábamos de sus características. El cortocircuito por defecto, si usted no estuviera soldando, pues obviamente genera una gran cantidad de calor y lo que hacemos básicamente es eso, es generar un cortocircuito y controlarlo. ¿Qué componentes tiene el equipo SMAU? Pues tiene el cable de soldadura. Entonces, básicamente lo que hacemos es manejar los dos polos, el polo positivo y el polo negativo, por donde se nos van a manejar, por donde nos van a, digamos que a circular los electrones productos de la energía, en un sentido, pues, de flujo desde la parte negativa hasta la parte positiva. La parte negativa se considera la masa, que debe ir anclado, debe ir pegada al material base, y en la parte positiva normalmente está el electrodo, pero esos son solamente, digamos que connotaciones, eh, digamos que de teoría, porque también esa es una forma inversa de conectar el equipo, porque también hay otra forma directa de hacerlo, donde básicamente el electrodo o la pinza donde va el electrodo va en la parte negativa y la masa va en la parte positiva. Entonces, eso depende del proceso de soldadura que vayamos a manejar y las temperaturas que deseemos o que vayamos a controlar en el proceso de soldadura como tal. El electrodo revestido que proporciona el material crea una atmósfera protectora alrededor del arco. O sea, básicamente lo que tiene el electrodo es que el electrodo tiene un alma, que es el material fundente como tal, que es el material que se va a unir y que va a ser como la unión en el metal que vamos a soldar, y el revestimiento se encarga de generar una atmósfera, eh, digamos que libre de oxígeno. Básicamente lo que hace es eso, como librar las impurezas y librar las impurezas y librar los contaminantes que pueden haber en el ambiente que nos pueden afectar las soldaduras. ¿Listo? Fuente de la alimentación, pues genera corriente eléctrica necesaria para el arco. Mm, an- Anteriormente, pues con los anteriores soldadores, pues se buscaban conexiones 440, 220. Hoy por hoy, pues con los inversores, prácticamente con 110 hacemos gran calidad, buenas calidades de soldadura. En algunos casos sí requerimos pues que el voltaje sí sea 220. El portaelectrodo pues sostiene el electrodo durante la soldadura y proporciona un contacto seguro. Esto quiere decir que lo que hacemos es que el portaelectrodo lo que nos permite es que la soldadura, el electrodo quede bien sujeto y podamos trabajar con él. Proceso de soldadura paso a paso, básicamente lo que hacemos es la preparación de las piezas, preparar las superficies a soldar, asegurando un buen contacto, limpieza total, preparación de biseles, si es el caso, las uniones. Siempre debemos tener claro que cuando vayamos a unir dos piezas de soldadura, la separación entre ellas debe ser el diámetro de soldadura que estemos manejando. Digamos algo, si estoy manejando una soldadura de 1/8, digamos que la separación de las piezas a soldar debe ser de 1/8. Desde ahí tengo que arrancar. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos uniones con metales a tope, totalmente a tope, lo que estamos haciendo es una soldadura totalmente superficial. No va a haber una penetración de la soldadura con los elementos, entonces no vas a tener una fusión completa. Vas a tener una mala soldadura y posiblemente pues esa soldadura no te vaya a soportar. Arranque del arco, pues inicia el arco tocando la superficie del electrodo. Lo que hacemos es generar ese contacto con la pieza, ese contacto con la pieza, ese primer raspado, que es el que tenemos que aprender a controlar, para que luego, después de que ya el arco arranque, nosotros podamos generar el charco de soldadura y podamos empezar a manejar como tal la unión. Soldadura como tal es mover el electrodo a lo largo de la junta controlando la velocidad y el ángulo. Entonces es muy importante el ángulo de incidencia que tenemos al aplicar la soldadura
Y la velocidad al momento de realizar la caligrafía o el sentido que le vayamos a dar a la soldadura. Y el enfriamiento. Hay soldaduras que normalmente se buscan soldar que se enfríen lentamente para evitar esas fracturas que se pueden presentar por el cambio brusco de temperatura. Bueno, variables claves de la soldadura SMAU. Primero la corriente, que el ajuste de la intensidad es súper importante. Siempre las tres primeras fases, o sea, en las fases que se realiza la soldadura, que es pase de raíz, pase de relleno y pase de terminado, normalmente lo que se maneja es arrancamos con voltajes bajos, o sea, normalmente los pases de raíz no superan los 85 amperios, ¿sí? El pase de relleno, pues ya nos subimos por ahí a unos 100, 110 y terminamos con un pase de presentación hacia los 140, 130 amperios. Así es normalmente, pero esto es muy debatible debido a que esto depende mucho de la habilidad que tenga el soldador. Hay soldadores que no necesitan demasiados amperajes, también hay, dependiendo también de lo que se solicite, nos solicite para la utilización de qué tipo de electrodo. Entonces todo esto es muy debatible, pero normalmente se maneja de esa manera. El voltaje se determina la longitud del arco, o sea, básicamente lo que hace es que entre más voltaje tengas, entre más amplio sea el rango de voltaje que apliques a la máquina, pues básicamente lo que vas a hacer es que tienes que tener una longitud de arco más amplia porque es que generas un charco de soldadura más grande. Entonces, hay que tener más habilidad y hay que tener más control sobre el charco. Velocidad influye en la penetración y en el ancho del cordón, ya es básicamente técnicas de caligrafía, y la incidencia del ángulo de incidencia, que es súper importante. Listo. Bueno, aquí hay unos tipos de soldadura que son los más comunes. Digamos, el electrodo 6011 es ideal para aplicaciones de servicio ligero que proporciona un cordón plano y de alto rendimiento. Em, el 6011, excelente para soldar aceros al carbón, genera un arco estable de penetración. El 6013, adecuado para soldar todas las posiciones, ideal para trabajo de mantenimiento y reparación. Y el 7018, recomendado para soldaduras de altísima calidad y proporciona resistencia a la tracción y resistencia a la corrosión. Entonces, ¿qué significa un electrodo 6011? ¿Alguien sabe qué significa? Bueno, El a- 60 es la capacidad, o sea, la resistencia a la tracción. El perfecto. primer número, si no me equivoco, es la posición para la que fue diseñada el electrodo, y el último es el recubrimiento, el tipo de recubrimiento que usa Perfecto, muy el bien. Así electrodo. es. Así es. En esta última parte, el electrodo puede ser un electrodo celuloso 0,1, puede ser un electrodo rutílico 3,4 y pueden ser básicos o bajos en hidrógeno 5, 6, 8. ¿Listo? Las posiciones, pues va desde la posición 1, que es todas las posiciones, ya después ya arranca con el tema de la posición 2, que es la posición plana horizontal, y la 4, que son ya específicas, vertical, ascendente, descendente, en progresión o sobre cabeza. Eso ya lo mirarán más adelante en el tema de las posiciones de soldadura. Tenemos diferentes también juntas. Las juntas a tope son las juntas pues, que están generando un ángulo prácticamente
recto de 90 grados. Hay otras juntas que se juntan generalmente a 45 grados con ángulo, pero no es que la junta esté a 45 grados, sino lo que hacemos es desbastar la pieza y hacerle un desbaste a 45 grados a cada lado para que, o no a 45 grados, sino más bien a 22,5 cada lado, para que cuando las una, el ángulo de incidencia sea de 45 grados. Juntas en T y en traslape. Son los tipos de junta que se tienen. ¿Qué ventajas tiene la soldadura SMAU y qué desventajas? Pues ventajas que es súper versátil, económica, fácil de aprender y no requiere muchos equipos especializados. Desventajas, pues que es un proceso lento, requiere limpieza y preparación, generación de escoria, no recomendado para trabajos de alta precisión. A pesar de que hay electrodos para soldar por lo menos inoxidable, pues no es recomendable hacerlo con SMAU porque digamos que es un proceso un poco más sucio. O sea, si comparamos un proceso SMAU con un proceso GTAU-TIC, pues obviamente los procesos GTAU-TIC son procesos demasiado limpios y sus terminados son otros. O sea, cada soldadura tiene su aplicación. Entonces, como todas, tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Listo? Listo, muchachos. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud acerca del proceso SMAU. Sí, Magister, disculpe, ¿me puede repetir sobre el tipo de electrodo? Perfecto. Bueno, tenemos varios tipos de electrodos. ¿Listo? Normalmente, para los procesos, digamos, cuando nosotros estamos haciendo los diferentes procesos de soldadura, siempre vamos a arrancar y yo creo no, es el pase más importante y en el que más debemos tener cuidado cuando hacemos soldadura, que es el pase de raíz. El pase de raíz es el pase más importante y es el primer pase que haces cuando vas a unir dos piezas. Normalmente te recomiendan siempre manejar un electrodo 60-11 para un pase de raíz. 60-10, 60-11. Qué pasa con este electrodo? Este electrodo es un electrodo que es de tipo celulósico. ¿Qué quiere decir eso? Que todos sus componentes son a base de celulosa. O sea, prácticamente es papel. ¿Listo? Son celulosas de la madera. Básicamente la gran cantidad que tiene. Entonces, ese 6011 o ese código es 6011, pero primero significa electrodo. 6011 lo que quiere decir es que ese electrodo te va a resistir 60,000 60,000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, o sea, PSI. ¿Listo? Esa es la fuerza que tiene. Si yo utilizo un 7018, pues tendré un electrodo que tenga 70,000 PSI, pulgada fuerza por centímetro cuadrado. ¿Listo? Y así sucesivamente los diferentes tipos de electrodos que encuentres. La segunda connotación que tenemos en este electrodo es la posición. Cuando hablamos de la posición, hablamos de que si te aparece el número 1, ese electrodo es para utilizarse en todas las posiciones. Puedes utilizarlo en plano, puedes utilizarlo en ascendente, puedes utilizarlo descendente, puedes utilizarlo sobre cabeza, ¿sí? O sea, es un electrodo que sirve para todas las posiciones. Y cuando hablamos del número 1, pues estamos hablando que es un electrodo tipo, perdón, tipo celulósico. ¿Listo? Entonces, así es como se clasifican. Entonces, ¿para qué te sirve esta clasificación? Es para que tú sepas en qué procedimiento o de qué manera puedes utilizar el electrodo. Si tienes un trabajo que requiere un
digamos, un esfuerzo muy grande, entonces muy seguramente pues habrá que buscar otro tipo de electrodos que tengan una resistencia a la tracción más alta, ¿sí? Ahora, si vas a utilizar un electrodo, pues con uno para todas las posiciones te puedes defenderlo, pero hay otros que vienen, a ver, hay digamos, un electrodo que te diga en el tercer número, que te diga que la posición es 4 sobre cabeza. Solamente puede utilizar sobre cabeza. No lo conozco, pero pues de pronto lo haya. Entonces, que te diga solamente puede utilizar sobre cabeza. Entonces, de pronto es un electrodo que está diseñado para que no se chorre tanto, te ayude de pronto más que ayude más a la compensación de la soldadura para que no se te riegue. Entonces puede ser un electrodo como esa parte. Entonces, esa es la parte de la clasificación que te ayuda como a las diferentes aplicaciones que se tienen frente a la utilización de los electrodos. ¿Listo? Muchos de estos electrodos también en su parte, en su ficha técnica, también también traen sugerencias sobre la utilización de los amperajes. Entonces, se va a aplicar para, para un pase de raíz, entonces recomendado utilizar un amperaje. eh, también vienen para corriente alterna, para corriente directa. Entonces tienen varias clasificaciones y eso se lo ve más a fondo en la ficha técnica del fabricante. ¿Listo? Vale, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. Con gusto, Omar. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Profe, esa parte del pase de raíz, de relleno y eso lo vamos a ver más adelante con más Sí, detenimiento claro. o Sí, sí, claro. Y en la práctica también. Cuando ya empiecen sus prácticas de taller, en taller ya van a empezar a hacer probetas con pases de raíz y más adelante van a ver caligrafías y bueno, van a aplicar diferentes tipos de electrodos. Hay unos electrodos, por lo menos el 7018 es un electrodo que requiere sí o sí que se caliente en termo. Él no se puede aplicar en frío porque se pega, debe estar caliente. Entonces son recomendaciones de algunos tipos de electrodos especiales. El 7018 se utiliza para pases ya de terminado. Relleno terminado se puede utilizar. Entonces, sí, 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 total, todas estas cosas, todo lo que son eh, el montaje de las probetas, los pases de raíz, los pases de relleno, los pases de presentación, todo eso lo van a practicar, todo eso lo practican en taller y obviamente pues la supervisión del magíster, del doctor Cristian, de Miguelito. Entonces todos ellos están siempre en la supervisión y en el control pues de los talleres. Entonces ahí es donde uno adquiere pues las habilidades y las destrezas que necesita para poder aplicarlo. Obviamente que esto es de práctica, ¿no? O sea, esto es todo, los que estén inmersos en el tema de la soldadura saben que todos los días se mejora, todos los días se conoce algo y todos los días se mejoran, ¿no? Las cualidades que uno tiene para la soldadura. Eh, esto es práctica, muchísima práctica. Hay que practicar mucho para perfeccionar el proceso y estar listos para el tema de la certificación internacional, pero pues hay que irlo aprendiendo y cada cosa tiene sus características. Entonces, sí, todo, absolutamente todo se aprende en la academia. ¿Listo? Bueno, señores, no sé si hay alguna otra pregunta, ya nos quedan solamente 2 minuticos de tiempo. Bueno, si quieren conocer más a profundidad el proceso SMAU, todo lo que conlleva, obviamente hay muchísimo material en YouTube,
En internet hay videos de las diferentes características, de los diferentes electrodos, de los procesos, absolutamente de todo. Los invito a que no se queden solamente con esa información, sino que amplíen su conocimiento, miren videos, aprendan. Hay cositas que se van aprendiendo eh, precisamente en eso, como en el interés que uno le ponga a ese proceso. Entonces los invito a eso, a que consulten, a que miren, y uno así también va despejando como dudas y también se va empapando de las, de los procesos y también sirve muchísimo para despejar alguna duda que uno le quede o alguna cosa que quede. ¿Listo? Bueno, Magíster. muchachos, los dejo. Les agradezco muchísimo la participación, la asistencia y nos vemos en una nueva oportunidad. Gracias, Magíster. Gracias, profe. Buenas Que estén muy noches. bien, muchachos. Una buena noche. Buenas noches. Buenas noches, Buenas profe.